mediodía en Santiago. En el piso 10 de este edificio de calle Compañía, el Centro Médico Prevenir. Hola, buenas. Hola, ¿visitaron acá hoy día? Nombre Ruth Previsión. Pago por adelantado y en efectivo. ¿Cuánto? 71. Para el llamado al médico. ¿Es primera vez que vienes? Sí, es primera vez. En esta supuesta consulta médica, el examen clínico brilla por su ausencia y se va directo al grano. Amigo, ¿desde cuándo usted necesita la licencia? Desde hoy día. Ok. Amigo, ¿cuántos días quiere de licencia? 30 días. 30 días de reposo que este médico colombiano dice puede justificar bajo ciertas condiciones, que conoce al dedillo y explica con soltura. Nosotros sabemos que por enfermedad general no se puede. Por lo general lo que hacemos es justificarlo por estrés laboral. ¿Listo? Ya, perfecto. El estrés laboral, obviamente, una justificación clara, te damos un informe, todo el tema. Y ahí sí te podemos justificar los 30 días. Ya. Antes, En un tiempo récord, una licencia médica por un mes, una receta para psicotrópicos y un creativo informe que describe un diagnóstico inexistente. Pero hay algo que el médico cirujano Jefferson Paternina no sabe. El hombre del cual se despide con un apretón de manos en esta consulta es un agente revelador de la PDI y parte de la mayor investigación de licencias médicas fraudulentas realizada en nuestro país. Cientos de miles de permisos para reposo médico ideológicamente falsos, más de 30 facultativos extranjeros, una treintena de centros médicos de fachada. Y esto se ofrecía en diversas plataformas, pero principalmente redes sociales. En promedio, una licencia cada 4 minutos. Según el Ministerio Público, el perjuicio supera los 31.000 millones de pesos para FONASA y 6.000 más para las ISAPRES. Desde el 15 de julio, sus líderes enfrentan a la justicia. Probablemente uno de los juicios más significativos en la historia reciente a propósito de materia de criminalidad económica organizada. Y aquí, por primera vez en el banquillo de los acusados de la Fiscalía, los compradores de licencias médicas. ¿usted ha participado de esta organización? No. ¿Sabes por qué te están imputando? Eran pacientes que no eran pacientes, que no padecían de enfermedad, que hicieron uso fraudulento de un beneficio que al Estado le cuesta. Informe Especial tuvo acceso a la lista de licencias otorgadas por los médicos en juicio y otros ligados a la indagatoria de la Fiscalía Oriente. Seleccionamos cerca de 200.000 de estos permisos, los que paga FONASA. Y en medio del escándalo por los informes de Contraloría que ponen al descubierto a miles de funcionarios públicos que viajaron fuera del país o apostaron en el casino estando con reposo médico, decidimos investigar. ¿Cuántos trabajadores del Estado compran una licencia ideológicamente falsa, generando un perjuicio millonario al Fondo Nacional de Salud? El cruce que realizamos arroja cifras escandalosas. En total, 24.665 licencias otorgadas por estos médicos y recibidas por 13.663 funcionarios públicos solo entre los años 2020 y 2022. Es un dato que constituye una verdadera bomba atómica. Habla con el doctor Alfonso del Centro Prevenir. Le voy a hacer unas preguntas para la licencia, ¿listo? Bueno. Serían 15 días a partir de ayer, ¿sí? Sí. La empresa se llama Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿sí? Sí. Listo, más o menos en una horita le va llegando la licencia a su correo, ¿listo? Aquí estamos hablando de gente vivaracha que no le importa un pucho el Estado. 720 instituciones y servicios públicos afectados. También la empresa privada con más de 171.000 de sus trabajadores afiliados a FONASA con permisos falsos. Nuestro ejercicio periodístico arroja que con todos estos datos el perjuicio al fisco aumenta a 60.000 millones de pesos por 4 millones de días de reposo injustificado. La historia comienza al ritmo del vallenato de su Barranquilla natal. Es ahí donde Samir Rivaldo y su novia Jessica Donado se forman como médicos, noble profesión que los trae a Chile a fines de 2019. Por un convenio
convenio vigente con Colombia validan sus títulos sin mayores trámites y tras un breve paso por un CESFAM optan por una lucrativa práctica privada, la venta de licencias ideológicamente falsas. Samir crea la sociedad Dr. Mitite, página web y según la Fiscalía un centro médico de fachada que funciona en el departamento de Ambos, en la Florida. El negocio prospera rápidamente y con Jessica no dan abasto. Contratan captadores de clientes y suman una veintena de colegas extranjeros a quienes pagan comisión por cada licencia emitida. Por ejemplo, de 1 a 11 días los precios promediaban los 30.000 pesos y podían llegar a costar la de 30 días hasta 75.000 pesos. El valor depende también del diagnóstico y la previsión. La licencia para un afiliado a ISAPRE podía llegar a los 150.000 pesos. Las ganancias son cuantiosas, joyas, artículos de lujo con marca propia e ingresos de más de 140 millones de pesos al mes, que convierte en millones de dólares en remesas al extranjero. Hola, con Claudia de Santander. Cuéntamelo todo. ¿Están listos los $100.000? ¿En la sede donde está usted? No, está cerca. Es por Avenida Poquindo. El crimen organizado entró a Chile en el mundo de la salud. Uno dirá, pero son delincuentes de sangre. No, son de cuello y corbata. Que entraron, hicieron una cofradía, aprovecharon todos los intersticios del sistema y pudieron empezar a ofrecer un producto anhelado por los consumidores. Según el Ministerio Público, en apenas 22 meses, solo Samir emite 16.039 licencias médicas sin mediar una atención de salud. El 70% de ellas a usuarios de FONASA, con un perjuicio al Estado de más de 5.000 millones. Su pareja Jessica Donado no se queda atrás. Casi 10.000 licencias en el mismo periodo, generando el pago a usuarios de FONASA del subsidio por incapacidad laboral por más de 3.000 millones de pesos. Se emitían cada 2 minutos según el promedio que se logró sacar. Era de lunes a domingo, era de manera telemática, había emisión desde el extranjero. Es el caso del médico Jeffrey Donado, hermano de Jessica. Pasa por Chile apenas 5 días, lo suficiente para registrarse en la Superintendencia de Salud. Había médicos que habían venido a Chile, se habían ido y figuraban emitiendo licencias médicas desde Colombia, por ejemplo. En total, emite 7.288 permisos de reposo como este, sin moverse de Barranquilla, con un perjuicio para el Estado de 2.557 millones de pesos. Esto sucede porque los sistemas de control son muy débiles. Informe Especial accedió a la lista de cientos de miles de licencias médicas emitidas por los médicos investigados, formalizados o acusados por la Fiscalía Oriente. Seleccionamos 196.414 de ellas, las pagadas por FONASA. Y en medio del escándalo público por los informes de Contraloría que dejan al descubierto que miles de trabajadores del Estado viajaron fuera del país o apostaron en el casino durante un permiso de reposo, investigamos cuántos funcionarios públicos figuran como clientes de los médicos protagonistas del fraude de licencias más grande de Chile. Detectamos un dato que es de mayor importancia y es que se emitieron 24.665 licencias médicas a nada menos que 13.600 funcionarios públicos entre 2020 y 2022. Es un dato que constituye una verdadera bomba atómica que supera con creces la magnitud de lo que ha hecho la Contraloría en otra época. Contraloría fue 2023-2024. Este primer reporte asociado al caso de los colombianos es la época más cruda, en la que más abuso se cometió, del 2020 al 2022. Por lo tanto, demostró la precariedad extrema en que estaba el sistema de vigilancia de las licencias médicas en Chile, por lo menos por 3 años. Nuestro cruce arroja que con este listado las pérdidas para FONASA duplicarían a las actualmente en juicio. Con estas 196.000 licencias que analizamos, suman en total un perjuicio de 60.000 millones de pesos a FONASA y es una cifra muy relevante. Fácilmente dobla lo que significó en su momento el fraude en Carabineros, que en su tiempo fue considerado el mayor fraude de la historia de Chile. Y en el ámbito de la salud pública, la correcta utilización de esos 60.000 millones nos llevarían, por ejemplo, a una reducción sustancial de las listas de espera o a la construcción de nuevos centros asistenciales. La normalización de un hospital de alta complejidad cuesta 15.000 millones de pesos. En la región del Maule, en 2022, se crearon 13 FAM. ¿Cuánto costaron?
20.000 millones de pesos. Funcionarios públicos que por estatuto administrativo reciben siempre su sueldo completo, sin demora ni cuestionamientos ante un reposo médico. Creo que es vital que la gente entienda que la licencia médica es un instrumento de seguridad social, digamos, no es algo que se pueda transar en un mercado negro. El dinero que se utiliza en las licencias médicas se deja de utilizar en otras que son legítimas y también en procedimientos médicos, digamos, que FONASA debe financiar. Corre el año 2021 y la oferta de licencias es masiva y de fácil acceso. Atención flexible, telefónica, por WhatsApp o presencial. El diagnóstico al gusto del consumidor. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Yo en la mañana envié un WhatsApp, un mensaje para ver si podía solicitar una licencia médica. Usted elige el diagnóstico, pues. Puede ser estrés. El microbiólogo colombiano Álvaro Ñeco actúa como captador y es quien guía con destreza a esta potencial clienta en sus necesidades. Si yo quiero, por ejemplo, mi licencia para mañana y me dio hora para mañana al mediodía. Inicia desde mañana, todo el día. Yo pensé que tenía primero que asistir. ¿Y él decide los días? No, usted decide la cantidad de días que necesita y quiera. ¿Entonces no es necesario que vaya al trabajo? Exactamente. La investigación de la Fiscalía arroja que Álvaro y su mujer, la médico colombiana Lisney de la Hoz, lideran este floreciente negocio. Lisney emite licencias para el Centro Prevenir, del cual es socia, pero además recluta a otros galenos y colaboradores, entre ellos su cuñado, el médico Joaquín Ñeco, y su esposa Sharon Cervantes, quien actúa como captadora. ¿Cuántos días desea tomar? 11. Sí. ¿Qué síntomas tienes? Ninguno. ¿Por qué motivo desea la licencia médica? Lo que sea, la verdad. Lumbago. Bueno. Envíeme los datos para agendarlo. El 2022, la alta emisión de licencias de estos y otros médicos enciende las alertas de las ISAPRES, FONASA, CONPIN y la Superintendencia de Seguridad Social. Eso marcó una diferencia porque es primera vez que esto obligó a coordinarse también a todas las instituciones que están involucradas. Tras el objetivo de aclarar bien este caso. Se hacen las denuncias y la Fiscalía Oriente encabeza una investigación que por magnitud de alcance utiliza por primera vez en este tipo de delitos medidas intrusivas propias de causas ligadas al narcotráfico y crimen organizado. Levantamiento del secreto bancario, interceptaciones telefónicas, agentes reveladores. Hola, ¿sabes? Conseguí más dinero. ¿Sería posible una licencia por 30 días en vez de 15, solicitar 30 días? Sí, claro. Perfecto, entonces, quiero la licencia por 30 días. ¿Qué valor tiene esa? 71.000. La cita presencial se concreta al día siguiente en el Centro Médico Prevenir, ubicado en este edificio de calle Compañía. En el lugar, el agente revelador paga en efectivo lo acordado en la conversación de WhatsApp. 71. Para el llamado al médico. Amigo, ¿cuántos días quieres de licencia? 30 días. Había hecho una consulta si es que se podía por 15 o así. No, nada es complicado. Es un tema difícil, pero por estrés laboral sí podemos hacer esto, no pasa nada. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces con 4 diagnósticos? ¿Listo? Reacción al estrés agudo, trastorno de ansiedad, trastorno orgánico del sueño y estrés laboral. ¿Listo? El médico colombiano Jefferson Paternina explica con desfachatez a su colega aprendiz que males como estos pueden estar a la orden del día. Y esto no va tampoco alejado de la realidad. Ellos en algún momento van a salir reacciones del estrés agudo. Por ejemplo, mira, me robaron el celular, puta, y ahora llego al trabajo estresado, llegó el otro que me sacó la rabia y me pucha y sigo con el estrés y así empiezan. No duermen bien, pasan ansiosos, ¿ya? Esto aquí en Chile es muy frecuente. También destaca las bondades de nuestro sistema de seguridad social. FONASA acá paga bien. Allá en Colombia, las previsoras o las EPS pagan el 60% más de la licencia. Antes de partir, el agente revelador le hace una solicitud. La buena suerte es que anda con mi polola, ¿ya? Y ella también quiere la licencia. Bueno, ahorita la llamamos. Previo pago de 33.000 pesos en la recepción y sin cita previa, es el turno de la polola encubierta. ¿Qué pasa, señorita? En menos de 5 minutos recibe una licencia de 11 días de permiso por lumbago y el respectivo informe médico que lo acredita. Así de fácil. Volvemos a nuestra mesa de análisis.
De las 196.000 licencias de afiliados a FONASA que obtenemos a partir de la investigación de la Fiscalía Oriente, identificamos a qué servicios o instituciones públicas pertenecen los 13.000 funcionarios que habrían comprado a los médicos investigados un permiso ideológicamente falso. Claro, del universo que nosotros analizamos estamos hablando de 720 instituciones públicas y de esas nosotros las ordenamos de mayor a menor y ahí nos topamos que, por ejemplo, la Fundación Integra lidera ese ranking con más de 2.300 licencias recibidas y después le sigue la Junta Nacional de Jardines Infantiles con más de 1.800 licencias recibidas. Serían 15 días a partir de ayer, ¿sí? Sí. La empresa se llama Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿sí? Sí. Listo, más o menos en una horita le va llegando la licencia a su correo, ¿listo? Así, nuestro ejercicio periodístico arroja que los funcionarios de los servicios públicos que lideran la lista de los viajeros con licencia médica este 2025 también ocupan los primeros lugares en la compra fraudulenta de permisos de reposo entre 2020 y 2022. En todos los casos que existan antecedentes que presuman la comisión de un delito, se han informado al Ministerio Público, incluyendo el envío de antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad. En el mundo municipal, de las 345 alcaldías, 318 de ellas, es decir, el 92%, recibió en esos años de alguno de sus funcionarios una licencia médica emitida por los médicos cuestionados. En total suman 10.037 de norte a sur en el continente y también en el Chile insular. ¿La empresa es la municipalidad de Isla de Pascua? Sí. Listo, serían 15 días a contar de ayer, ¿sí? Funcionarios, pero sobre todo trabajadores de las corporaciones de desarrollo, cultura o educación de los municipios. ¿Cómo se llama la empresa? Es Corporación Municipal de Educación de Talagante. Talagante, ok. ¿De qué día comienza? De hoy día. ¿15 días? 15 días, así es. Encabezan esta lista las corporaciones municipales de Antofagasta, de Maipú y de Iquique. Y en el caso de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, donde tenemos más de 360 casos, estamos armando los antecedentes para mandarlos todos al Ministerio Público. Nos ponemos a disposición de poder agotar todas las herramientas administrativas para poder perseguir y sancionar con la mayor severidad posible a todos aquellos funcionarios que potencialmente obtuvieron licencias médicas fraudulentas. En tanto, los 29 servicios de salud del país registran en total 1.681 licencias de este listado. También 82 hospitales públicos, de Arica a Punta Arenas. Primero en este ranking, el Hospital San José, con 289 de sus trabajadores que reciben un subsidio de incapacidad laboral por la compra de una licencia médica. En el Hospital San José había gente que lleva 5 años sin ir a trabajar. En el mundo de la salud, hoy día el promedio de 35 días de ausentismo laboral en los hospitales y mucho asociado a este tipo de casos. Y el que se queda con la pega es el compañero de trabajo y el Estado además tiene que contratar un subrogante. O sea, esto es exponencial. A nadie le importó eso. Tenemos 407 de estos procesos en indagación, 703 que ya están en formulación de cargos y 101 que están en revisión de la división jurídica para poder aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. En la venta de licencias médicas ideológicamente falsas, la Fiscalía Oriente identifica a otro sujeto de interés. Su nombre, Rodrigo Campos Cuello, profesión taxista y único socio de 10 centros médicos de fachada. Era de nacionalidad chilena, pero los médicos contratados por esa sociedad, o que en definitiva se encargaban de la emisión, eran médicos extranjeros. La evidencia muestra acuerdos laborales como estos, donde ofrece más de 2 millones de pesos al mes al médico que emitirá las licencias y 1,5 millones para quien captará a los supuestos enfermos. Cada emisión también traía aparejada algo más que el sueldo, muchas veces una comisión por la emisión de las licencias médicas. ¿Vas a necesitar médico o no? Yo creo que por ahora no. ¿Segura? Porque tengo 2 que están nuevecitos, cruditos de paquete sin nada. Recién salido de la superintendencia del horno. No, yo creo que por ahora no, Rodrigo, porque por lo menos a nosotros este mes no se nos ha movido así tanto. Rodrigo Campos insiste, se viene, dice, la temporada de playas y piscinas, y qué mejor que tirar una licencia. Ya este mes de diciembre, a finales de diciembre y principio de diciembre, ya se empieza a mover porque la gente, hay muchos que no les corresponden vacaciones, no les dan vacaciones y empiezan a tomar las licencias para las vacaciones.
Claro. La cultura de ser más vivo, de ser más pillo, de decir, oye, pero si tú no tienes para qué estar enfermo para tomarte la licencia. Así, en poco más de 6 meses, 10.783 licencias fraudulentas. De ellas, el 69% corresponden al Fondo Nacional de Salud, comprometiendo 3.800 millones de pesos. El 6 de diciembre de 2022, la Brigada de Delitos Económicos allana centros médicos y domicilios de los involucrados en este megafraude. En total, 30 detenidos y en la mesa de evidencia estos huelleros como protagonistas. En esta causa también se incautaron cientos y cientos de millones de pesos en cuentas corrientes de los centros médicos y de los dueños de los centros médicos, estos médicos extranjeros. Una persecución que traspasa fronteras. Por ejemplo, en Colombia se incautaron y ahora se está pidiendo el comiso respecto de las propiedades de uno de los médicos más importantes. Una diligencia también muy eficiente y que va a ser también muy útil para las arcas fiscales. Del universo de 196.000 licencias analizadas por informe especial ligadas a la indagatoria de la Fiscalía Oriente, el 87% corresponde a trabajadores del sector privado afiliados a FONASA. Acá no estamos hablando solamente de funcionarios públicos, sino que también la investigación que nosotros hicimos detectó más de 171.000 licencias que fueran emitidas por trabajadores a empresas privadas. El mayor impacto lo encontramos en el sistema de transporte público de la capital. En conjunto, 6 de los principales operadores de red y metro suman 3.230 licencias médicas. Ausentismo laboral sin justificación médica real que perjudica a la empresa, al Estado y el buen funcionamiento de servicios sensibles para la población. En total, las licencias que revisamos suman más de 4 millones de días de reposo irregular. El equivalente a 11.500 años o 115 siglos. Si retrocedemos el tiempo, el calendario marcaría el fin de la era del hielo. El pasado 15 de julio se da inicio a este histórico juicio oral. Líderes de las sociedades, médicos y captadores responden ante el tribunal por los delitos de emisión de licencias ideológicamente falsas, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos. La Fiscalía Metropolitana Oriente pide para los cabecillas 28 años de presidio. Había algunos pacientes que llegaban, pero la verdad es que de pronto no les creía, pero como mi buena fe como médica le daba su reposo. El día 2 de noviembre de 2021 atendió a 62 pacientes. De los 62 pacientes les dio licencia médica. No recuerdo ese día. Y del gran universo de compradores de licencias falsas, solo 4 en el banquillo de los acusados. En el caso de Luis, arriesga 6 años de cárcel por la compra de 8 licencias que derivan en 240 días de descanso injustificado, 6 de ellas pagadas por FONASA. Sin querer me vi envuelto en esto de que estoy metido en el tema de los médicos falsos, pues yo no tenía idea. Pues no. ¿Y tú compraste la licencia efectivamente? ¿Tú pagaste? Sí, pues se paga. Otros 55 compradores llegan el 2024 a una salida alternativa previo reintegro de los dineros al fisco. Se obligaron a pagar en conjunto más de 380 millones de pesos. Qué bueno que el consumidor también entró a la tómbola, porque aquí, como el tango, se requieren 2. El que busca la compra de licencia falsa y el que la emite. No se ha perseguido adecuadamente a los que han comprado licencias médicas, una cuestión de capacidad también. Pero eso es una mala señal, porque tú instalas que el Estado no tiene capacidad. Existe consenso en la necesidad de cambios profundos y un rediseño del sistema, mejor cooperación entre los organismos involucrados y más fiscalización, que hoy alcanza apenas a un 3% de las licencias médicas emitidas. Esa reforma de fortalecimiento implicaría que FONASA se hace cargo del pago, de todo el pago de la licencia y su financiamiento, y las COMPIN y las SUCESO se pueden concentrar entonces en la fiscalización, que ahí tenemos ciertas deficiencias, como ha sido visto. El proyecto de ley ingresado en julio al Congreso busca también igualar la cancha entre funcionarios públicos y el resto de los trabajadores. Tenemos un pago anticipado de licencia en todo el aparato del Estado que la verdad no resiste más. Recién ahora, 35 años después de retornar a la democracia,
hay una iniciativa del Ejecutivo para cambiar el régimen de licencias médicas. Porque si algo hemos aprendido de los informes de Contraloría y tal como lo demuestra nuestro ejercicio periodístico, no basta con perseguir a los médicos licenciosos. Se debe enfrentar con la misma dureza a esos falsos pacientes, esos que perjudican a los verdaderos enfermos y que ponen en jaque al sistema de seguridad social con costos millonarios para todos los chilenos.